Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy los invito a visitar mi página web www.millermatematics.com.co. Vamos a hacer la explicación conceptual del área bajo la curva. Veamos. Sucede que nosotros tenemos una función f de x en un plano xy, donde tenemos un límite a y tenemos un límite b. Entonces ahí nosotros encontramos un área delimitada por la función f de x, por mis dos límites y por el eje horizontal. Entonces para ello vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice a mí que el área es igual a la integral que hay de a hasta b de la función f de x, y esto va a ser igual al resultado de la integral evaluado entre a y b, y nos queda evaluando f de b menos f de a. Entonces, apliquemos eso. Nosotros tenemos aquí una función y igual a x. Tenemos dos límites, el límite x igual a 1 y el límite x igual a 4. Vamos a hacerlo geométricamente. Si nosotros hacemos geométricamente esto, aquí observamos que podemos contar los cuadritos, es decir, las unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio y medio me da 7, 7 y medio, es decir, 7.5 unidades cuadradas tenemos acá nosotros. Pero entonces usted me dirá a mí, ¿para qué las integrales? Entonces veamos nosotros a ver qué sucede. Ahora hagamos este mismo con integrales. ¿Eso qué significa? El área es exactamente igual a la integral que hay de 1 hasta 4 de x de x. Entonces nosotros realizamos nuestra integral. En este caso la integral de x es x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 1 y 4. Eso significa que el área es igual a un medio de x al cuadrado evaluado entre 1 y 4. O lo que es lo mismo, un medio de la x la reemplazamos inicialmente por 4, entonces 4 al cuadrado menos, ahora en la parte de abajo, 1 elevado al cuadrado. Aquí está. Entonces, 4 al cuadrado, 16, menos 1 nos da 15, sobre 2. Es decir, que el área es exactamente igual a 15 dividido 2, 7,5 unidades elevadas al cuadrado. En consecuencia, pues si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, hacerlo con los cuadritos es mucho más sencillo que ponernos a hacer integrales. Pero veamos ahora qué sucede con la siguiente función y igual a x al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar su área entre 1 y 2. Veamos qué sucede. Lo vamos a hacer geométricamente. Aquí encontramos un cuadrito completo, pero aquí ya ese cuadrito pues es como complicado encontrarlo. Lo mismo acá y lo mismo aquí. Entonces ahí ya pues hacerlo geométricamente no es conveniente. Entonces más bien hagámoslo con integrales. Eso significa que vamos a hallar el área de la integral entre 1 y 2 de x cuadrado de x. Operando nos queda que la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, evaluada entre 1 y 2, que son su límite. Eso significa que nos queda un tercio de 2 elevado al cubo, límite superior, menos 1 elevado al cubo, límite inferior. Operando nos quedaría 2 al cubo nos da 8, menos 1 al cubo es 1, 8 menos 1 nos da 7. 7 por 1 nos da 7, sobre 3 nos daría que el área es igual a 7 tercios de unidades cuadradas. Veamos qué tipos de áreas se nos están presentando. Cuando tenemos un área positiva, significa que se encuentra ubicada por encima del eje horizontal x. Aquí tenemos un ejemplo de una función cualquiera, y esta es un área positiva. Se encuentra por encima del eje horizontal. También nosotros podemos encontrar un área negativa, cuando el área se encuentra ubicada por debajo del eje horizontal. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El área por debajo del eje horizontal se considera negativa. El valor de la integral se puede interpretar como la suma de las áreas marcadas con un signo más menos el área marcada con un signo menos. ¿Qué significa? Aquí tenemos una función cualquiera evaluada entre menos 1 y 3, donde de menos 1 hasta este valor se puede considerar el área positiva. De este valor hacia 3 también se considera el área positiva porque está por encima del eje X. En cambio, de este valor a este valor, observamos nosotros que el área se considera negativa. Y encontrar el área total es la suma de las áreas que nosotros tenemos aquí. Estas consideradas positivas y esta considerada negativa.
Hay que tener en cuenta que el resultado del área puede ser positivo como puede ser negativo. ¿Qué significa? Si es positivo, indica que la mayor cantidad de área se encuentra en la parte superior del eje horizontal. Si el resultado total es negativo, significa que la mayor cantidad de área se encuentra por debajo del eje horizontal. Entonces veamos algunas de las propiedades de la integral definida. En consecuencia, se enuncian algunas propiedades y teoremas básicos de las integrales definidas que nos ayudarán a evaluar con más facilidad estas integrales. La primera, si yo tengo el área, es exactamente igual a la integral de a hasta b de una constante por f de x, donde sacamos la constante fuera de la integral y evaluamos nuestra integral y nos queda de la forma de f de x entre a y b. Aplicando segundo teorema nos queda que la constante multiplicada por f de b menos f de a en el resultado de la integral. La segunda, si f de x y g de x son integrables, dos funciones, en un intervalo ab y k una constante, entonces las siguientes propiedades son verdaderas. La primera, que la integral de a hasta b de k por f de x es exactamente igual a k por f de x entre a y b. Y la segunda, si nosotros tenemos que la integral de a hasta b de f de x más g de x por dx es igual a la suma de cada una de las integrales, es decir, la integral de a hasta b de f de x más la integral de a hasta b de g de x dx. En resumidas cuentas, uno puede decir que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales. También es importante que se pueden generalizar para más de dos funciones. Tercera, si x está definida para x igual a a, entonces nosotros podemos decir que la integral que hay de a hasta a de f de x es exactamente igual a 0. Cuarto, si f de x es integrable en el intervalo ab, entonces la integral de a hasta b de f de x es igual a menos la integral de b hasta a de f de x. Eso significa que cuando yo coloco un signo negativo antes de una integral, puedo tranquilamente intercambiar los límites y me da el mismo resultado. Quinta, propiedad de aditividad del intervalo. Si f de x es integrable en los dos intervalos cerrados definidos por a, b y c, entonces la integral de a hasta c de f de x es igual a la integral que hay de a hasta b de f de x más la integral de b hasta c de f de x. Eso significa, de a hasta b tengo mi integral, de b hasta c tengo mi integral, y es exactamente igual que la suma que hay de a hasta c. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.